Amén. Gracias. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. La última clase, el pastor Luis estuvo compartiendo acerca de un tema. ¿Se recuerdan cuál es? Atributos, bien, incomunicables. Muy bien. Y hoy día entonces vamos a ver los comunicables. Bien, bien. Para dar una pequeña introducción, dijimos entonces que ¿qué eran los atributos de Dios? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué son los atributos de Dios? Así como una definición, alguna definición que pueda dar ahora. Si es que lo recuerda, si no, yo se la digo. Ya, bueno. En la clase anterior entonces vimos que los atributos de Dios son aquellas perfecciones propias de su ser. ¿Ya? Aquellas cualidades que nos permiten conocer cómo es Él. ¿Ya? No son añadidos o partes de Dios, sino que cada atributo describe lo que Dios es en sí mismo. ¿Ya? Y dijimos que estos atributos se podían distinguir en dos categorías. Una, incomunicables. Ahora sí, ¿me podría alguien decir en palabras simples qué son los atributos incomunicables? ¿Por qué se llaman incomunicables? Porque son exclusivamente de Dios. Bien. Son aquellos que Dios no comparte con su creación. O sea, atributos que solo Dios posee porque Dios es Dios y solo Él puede tener esos atributos. ¿Algún ejemplo de ello que podrían decir? La omnisciencia, por ejemplo. ¿Qué otro atributo podría solamente tener Dios y no nosotros? Omnipresencia. ¿Qué más? La eternidad, ¿verdad? ¿Algo más? Que es inmutable, ¿verdad? Que no cambia. Que es infinito. Bien. Y había un atributo, la aceidad. Ese atributo es importante que nosotros lo manejemos y lo conozcamos. La aceidad de Dios tiene que ver con que Dios es acé. O sea, Dios es y no existió porque alguien lo hizo o se autocreó, sino que Él es y siempre ha sido. ¿Ya? Él no tiene ni principio ni tiene final. Él es autoexistente, no depende de nada ni de nadie para existir. O sea, ni siquiera Él necesitaba crearnos a nosotros, como a veces algunos andan pensando que Dios necesitaba que crearan al ser humano. No, Dios no necesita absolutamente nada. Incluso ni siquiera necesita su adoración. Dios es completo en todo sentido. Nosotros le adoramos porque somos criaturas agradecidas en base al amor que Él tuvo por nosotros y exaltamos lo que Él merece ser exaltado, pero aún así eso merece desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión. Él no necesita nada de nadie, es completo, ¿ya? Eso es importante también. Usted no lo hace mejor a Dios porque usted le adora. Él es completo. Para nosotros Él merece adoración. Nosotros somos imperfectos y lo que esto a nosotros nos debe llevar es a entender que no hay otra forma más de poder expresar nuestra gratitud a Él que adorarle y exaltar y vivir una vida como Él nos manda. Y está la contraparte, ¿verdad? Los otros atributos que son los atributos comunicables. Y aquí entramos ya en un área en donde dijimos que los incomunicables son los atributos que solo Dios posee. Por ende, los comunicables son atributos que Dios posee en un estado también de perfección, pero que podemos nosotros como criaturas desarrollarlos, tenerlos. Imperfectamente, pero podemos, incluso la Biblia nos manda a vivir o a comportarnos de cierta forma con respecto a ciertos atributos. Lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, esta distinción es importante porque nos ayuda a ver tanto la trascendencia de Dios, lo que lo hace absolutamente distinto a nosotros, como su inmanencia, que tiene que ver con lo que refleja a nosotros por gracia. Ahora, vamos a ver un punto que no tocamos y no sé si quizás
a usted se le ha generado alguna duda, pero lo vamos a aclarar muy rapidito, que tiene que ver con la diferencia y que es importante nosotros también distinguir entre la naturaleza de Dios, los atributos de Dios y el carácter de Dios. Porque hay terminologías que nosotros vamos a ir hablando y nos vamos a estar refiriendo a su carácter, a sus atributos y a su naturaleza. Y esto que quede claro, no es que dividamos a Dios en partes, sino que esto es para que nosotros podamos comprender, como dijimos hace unas clases atrás, no sé si recuerdan, que esta incomprensibilidad de Dios, nosotros de cierta forma conocemos a Dios, pero no en su totalidad, pero sí verdaderamente. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a comprender a Dios verdaderamente, ¿ya? La naturaleza de Dios se refiere al ser esencial de Dios, a lo que Dios es ontológicamente por esencia. Por ejemplo, Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es uno en esencia, ¿ya? Tiene que ver con su naturaleza, con lo que Él es. Luego tenemos los atributos de Dios. Estos expresan o manifiestan esa naturaleza. No son partes separadas, sino descripciones reales de cómo es Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente porque su naturaleza es perfecta y sin limitación alguna. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa pequeña diferencia? Más que nada para que nosotros podamos comprender un poco más quién es Dios. Y el carácter de Dios viene a ser como este fruto visible. Este es el modo en que esos atributos se revelan en su obra. Y trato con nosotros las criaturas. Por ejemplo, cuando Dios muestra paciencia o misericordia, estamos viendo la manifestación concreta de atributos como el amor, la justicia, la gracia, en relación con su creación. Entonces, podríamos decir que la naturaleza es lo que Dios es en sí mismo, los atributos son como es Dios en sí mismo, y el carácter es cómo se manifiesta Dios en su obra hacia nosotros. Un ejemplo para que podamos como comprender, Dios es inmutable, eso lo comprendimos, ¿verdad? Dios es inmutable en su naturaleza. Esto implica que su amor no cambia, ¿ya? O sea, su amor como atributo comunicable no cambia. No puede cambiar porque Él en esencia no cambia, ¿se entiende? Por tanto, podemos confiar en su fidelidad a lo largo del tiempo como su carácter ya aplicado a nosotros. O sea, nosotros podemos confiar en que, como Él no cambia, Él va a ser fiel a todo lo que Él nos promete. Esta distinción nos ayuda a no confundirnos cuando leemos la Biblia, por ejemplo, o enseñamos doctrina. Por ejemplo, el amor de Dios no es una emoción pasajera, ni simplemente una acción, sino una expresión perfecta de lo que Él es: santo, justo, eterno, inmutable, bueno. ¿Se entiende? ¿Sí? Más que nada era como para aclarar que existía esta esencia de Dios como naturaleza, estos atributos que hoy día estamos estudiando y su carácter que tiene que ver cómo Él se relaciona con nosotros también. Entonces, para resumir, la naturaleza de Dios, el ser mismo de Dios, es el fundamento de todo lo demás, su naturaleza. Cuando entendemos que Dios tiene una naturaleza perfecta, esa perfección aborda todo lo demás, todo lo que Dios es en su totalidad. No, como dijimos, no podemos separar nosotros a Dios, por ende, todos los atributos que estamos estudiando nosotros, tanto los comunicables como los incomunicables, pertenecen a Dios en su totalidad. No es que Dios tiene amor de repente y después deja de tenerlo, ¿ya? Él en su totalidad, todos sus atributos están en Él. Nosotros hacemos esta distinción en esta forma teológica para comprenderlo nosotros a Él. Pero hay algo importante que tiene que ver con esto que no podemos nosotros separar los atributos de Dios.
o pensar que como Dios es amor en un tiempo y después dejó de ser amor en otro tiempo, o cuando aplica justicia o es justo no aplica amor. No, en su totalidad todos sus atributos están en Él. Por eso hablamos, no sé si recuerdan, que Él tiene un amor perfecto, un amor santo, su santidad incluso abarca todos sus atributos y así por el estilo. Eso es importante comprenderlo porque como ahora vamos a ir detallando ciertos atributos y que estos atributos a nosotros nos llama a obedecerlos y a hacerlos, a veces se tiende a confundir y pensar que esos atributos se comportan en Dios como se comportan en nosotros, ¿ya? Y eso también es erróneo pensarlo de esa forma. Y ahora cuando vamos a entrar en los atributos se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando hablemos del amor, Dios, su amor es perfecto. Él es amor no como un sentimiento, sino que Él es amor. En nosotros el amor sí es imperfecto, porque lamentablemente tenemos pecado en nuestro ser, porque nuestro cuerpo sigue estando unido a la carne y no podemos llegar a amar o amar al prójimo como Dios nos ama directamente a nosotros. Pero sí lo podemos lograr hacer en un cierto sentido, ¿ya? Por eso no quiero que usted confunda después esos atributos y pensar que Dios se comporta así también con nosotros. O sea, que a veces tiene amor como yo también a veces tengo amor con otros. No, ¿ya? Eso es importante también demarcarlo. Entonces, ¿por qué? Porque recuerdan la simplicidad de Dios, que Dios es simple, que no es compuesto. Entonces, cada atributo no es una parte de Dios, sino que Dios es plenamente todos sus atributos a la vez. ¿Ya? Eso anótelo usted también ahí donde está. O sea, cada atributo no es una parte de Dios, sino que Dios es plenamente todos sus atributos a la vez. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces ahora pasemos a ver los atributos. Y hay un texto que es clave para nosotros poder comprender que hay ciertas cosas que Dios nos manda a hacer y que podemos imitar de Dios. Esto lo encontramos en un texto justamente que ya estudiamos, Efesios 5.1. Efesios 5.1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si hay un mandato, ¿verdad?, de parte de Dios hacia nosotros que tenemos que imitar a Dios como hijos amados, eso quiere decir que hay partes de Dios que nosotros podemos imitar o que podemos hacer. Este mandato es tan directo como asombroso. Dios llama a sus hijos a imitarle, no en su poder, no en su eternidad, no en su omnipresencia, porque eso dijimos que solamente Dios los puede cumplir, sino en su santidad, amor, misericordia, justicia y verdad, que son estos atributos comunicables que hoy veremos. Ahora en este texto Pablo llama al creyente a imitar a Dios. Entonces la única manera en que podamos imitar a Dios es que si hay ciertas cosas sobre Dios que compartimos por naturaleza y tenemos la capacidad de copiar y reflejar. Así que este texto presume que hay ciertos atributos que Dios posee que son comunicables, es decir, que también tenemos la capacidad de poseer y manifestar. Y aquí es donde entramos primero a un punto para aclarar, que tiene que ver con el entendimiento de la santidad de Dios. Antes de entrar directamente a estudiar los atributos comunicables, uno por uno, hay un atributo que debemos entender bien porque puede generar confusión. Tiene que ver con la santidad. Muchos se preguntan, ¿la santidad es un atributo incomunicable o comunicable? ¿Podemos nosotros ser santos como Dios es santo? Con este atributo hay cierta discusión y debate en cuanto a su comunicabilidad. Porque las Escrituras dicen que Dios es santo. Santo, 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 dice la palabra. Y cuando sondeamos nosotros el significado de la santidad de Dios, vemos que ese término santo, como describe a Dios, se refiere tanto a su naturaleza como a su carácter. Y que hay al menos dos significados distintos del término santo en la Biblia. El significado más primario, el número 1, en términos de significado y primero en términos de uso, no es el que solemos nosotros pensar cuando pensamos en la palabra santo.
En primer lugar, que Dios es santo se refiere a su trascendencia, a su grandeza. A ese sentido en el que está por encima y más allá de cualquier cosa en el universo, separado de todo. De hecho, santo es, en definición, separado, apartado, separado. Entonces, el primer significado de santo hacia Dios tiene que ver con esta grandeza y esta trascendencia, que Él está sobre todo, que es santo en su totalidad. Y en ese sentido, la santidad de Dios sería considerada como incomunicable. ¿Por qué? Porque Él solo en su ser trasciende todas las cosas creadas. Y en su sentido, en ese sentido, nunca podemos ser santos. Pero hay otra referencia que la Biblia tiene sobre la santidad, y ese es el uso del término que se refiere a la pureza de Dios, que dice algo de su carácter. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el carácter tiene que ver con cómo Él se relaciona? Entonces, su carácter de perfección moral, de absoluta excelencia moral y ética. Y así, y con respecto a esto, es que este concepto de santidad nosotros sí podemos imitarlo con respecto a esta ética moral, a esta perfección moral, a esta excelencia moral, esta ética. Y es por eso que a nosotros se nos llama, la Biblia nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y por supuesto, cuando somos injertados en Cristo y renovados internamente por el Espíritu Santo, podemos hacer eso. Entonces, el sentido de santidad en cuanto a la trascendencia, separación o grandeza, Dios es absolutamente distinto, exaltado, es otro, superior a todo lo creado. Entonces, eso no es comunicable para nosotros. Nosotros no vamos a llegar a ser santos de esa forma. Y en cuanto a la pureza moral, la perfección, esta ética, Dios es moralmente perfecto, sin pecado, totalmente puro, y en ese sentido sí es comunicable con nosotros. De hecho, es fascinante este punto porque el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo y solo entre los 3 miembros de la Trinidad tiene ese título particular, santo. Aunque bíblicamente, obviamente, no solo el Espíritu Santo, sino que Jesús también es santo y Dios también es santo. El Padre también es santo. Pero este término da el énfasis del Espíritu Santo con respecto a esta tercera persona de la Trinidad, es debido a que su tarea principalmente en la obra trinitaria de redención es aplicar la obra de Cristo en nosotros, y es Él quien nos regenera y es quien trabaja ¿para qué? Para nuestra santificación. Entonces, en esta obra del Espíritu Santo, Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para llevarnos a ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Con el fin de qué? De que cumplamos este mandato de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Aun cuando en nuestro estado caído somos todos menos santos, en su significado de puro, sin embargo, a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestra redención, estamos en el proceso de ser santos. Y miramos hacia nuestra glorificación, cuando seremos completamente santos, puros de todo pecado. Y en ese sentido seremos imitadores de Dios completos. Seremos santos sin pecado, en esta perfección moral. Pero hay algunos que creen que en esta redención y en el análisis final de esto, en una deificación, que nosotros llegaremos a ser dioses. No es así. ¿Ya? Si usted ha escuchado eso está erróneo. ¿Ya? Eso es una desviación al final del cristianismo bíblico, que incluso en nuestro estado glorificado seguiremos siendo criaturas y no seremos seres divinos. No llegaremos a ser deificados en el cielo. No llegaremos a ser pequeños dioses o Dios. No. Seremos seres glorificados
sin pecado, ya no habrá enfermedad en nosotros, no habrá nada impuro, y en ese sentido seremos imitadores de esta perfección moral de Dios. Hoy día lo podemos hacer también, sí. Podemos ser santos también, pero imperfectos. Pero esto nos lleva a este entendimiento de nuestra gloria futura, en donde ahí seremos santos en su totalidad. No habrá pecado en nosotros. Entonces podemos decir, como atributo esencial, la santidad permanece a Dios solo en perfección. Como atributo comunicable, Dios nos llama a imitarlo en su santidad moral, a reflejar su pureza, su justicia y su separación del pecado. ¿Cómo nosotros imitamos entonces la santidad de Dios? Cuando decimos que no al pecado, cuando nosotros nos apartamos del pecado. ¿Lo logramos hacer en ciertas ocasiones? Sí, por medio del Espíritu Santo. ¿Siempre? No, por eso es imperfecto. Entonces, cuando alguien busca vivir una vida consagrada a Dios, alejada del pecado y guiada por la palabra, está reflejando por gracia un atributo comunicable de Dios que tiene que ver con su santidad. Entonces, ahora que hemos entendido que Dios nos llama a imitarle, en Efesios 5:1, y que incluso atributos tan profundos como su santidad tienen un reflejo comunicable en nosotros, podemos comenzar entonces a estudiar ahora uno por uno, de forma rápida, ¿verdad?, estos atributos que el Señor comunica en alguna medida a sus criaturas. Estos atributos no son opcionales, ni meramente informativos, sino que son el molde divino al que el Espíritu Santo nos conforma en Cristo. Así que con reverencia y deseo de obedecer, vamos a ir estudiando estos atributos. Esto no es como simplemente para que nosotros tengamos conocimiento, sino que para que esto lo apliquemos en nuestra vida. El primer atributo que se menciona en la Escritura, no es en orden, pero el primer atributo que vamos a ver tiene que ver con el amor de Dios. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor de Dios es su disposición eterna y perfecta de entregarse por el bien del otro, sin buscar su propio beneficio. No es meramente una emoción, sino una acción deliberada, santa y constante. En el griego, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos del amor ágape, que tiene que ver con un amor sacrificial, desinteresado y incondicional. Somos llamados nosotros a amar a otros como Dios nos ha amado. Esto implica, por ejemplo, perdonar. Esto implica servir. Esto implica sacrificarse incluso cuando no hay mérito de la otra persona. Entonces, el primer atributo que nosotros debemos reflejar y que Dios tiene como atributo comunicable es el amor, en un sentido sacrificial. Su muestra máxima del amor sacrificial está puesta en Cristo. Él se entregó por gente que no lo merecía. Y nosotros debemos reflejar eso mismo. Quizás no en el sentido de la muerte en una cruz, tal vez no, Dios no nos pida a nosotros que tenemos que morir en una cruz para amar a nuestro prójimo, pero sí servirle. Incluso cuando no recibimos lo mismo del que estamos sirviendo. Eso es mostrar un amor sacrificial, un amor como el de Cristo. Y como digo, y esto siempre manténganlo presente, es imperfecto, porque nosotros nunca vamos a poder amar como Dios ama. De hecho, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero amamos, dice la Escritura. Podemos hacerlo con ayuda del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el que no tiene el Espíritu Santo es imposible que pueda amar como Dios ama. Y eso es muy importante porque a veces el mundo dice o enseña que ama y que sabe amar, y que amor es amor, dicen algunos. No es así. El amor que nosotros debemos imitar es este amor sacrificial, es este amor ágape, que solamente proviene de Dios. Por ende, si está el Espíritu Santo en nosotros, podemos amar sacrificialmente. Imperfectamente, pero lo podemos hacer. El otro atributo
que veremos es la bondad de Dios. Salmo 34:8 dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La bondad de Dios es su perfección moral, que lo inclina a actuar con generosidad y benevolencia hacia sus criaturas, especialmente hacia los que no la merecen. El término en hebreo es tov, bueno, en sentido de útil, hermoso, moralmente correcto. Entonces nosotros confiamos en que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Incluso lo que no entendemos es para nuestro bien. A nosotros nos corresponde reflejar su bondad en obras visibles de servicio y compasión a otros. De hecho, esto es importante porque cuando viene el joven rico a donde Jesús y le dice, maestro bueno, que tiene que ver con esta bondad, él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y eso no quiere decir que Jesús no era bueno. Pero este bueno en su plenitud, nosotros, como seres humanos, jamás lo vamos a poder lograr. Y esto lo voy a repetir en cada atributo porque es imposible que nosotros podamos cumplir un atributo en su perfección, porque no somos Dios. Nosotros reflejamos cierto grado, sí, pero no somos dioses. Y no podemos nosotros ser buenos, pero sí podemos hacer cosas buenas, en un sentido moral. En la Biblia enseña, dice que ustedes padres, aún siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Eso quiere decir que un padre malo incluso puede hacer algo bueno por sus hijos. Cuidarlo, darle alimento. Eso es bueno. El hombre sin Cristo es malo en su totalidad. No hay nada bueno en él, en su sentido interno. Que puede hacer acciones buenas, morales, posiblemente. Pero que esas acciones morales agradan a Dios, imposible. Lo único que nosotros podemos hacer para agradar a Dios es hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Y ni siquiera las hacemos nosotros, sino que es por medio del Espíritu Santo. Al final, si se dan cuenta, en el análisis final, nuestra bondad incluso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Otro atributo, la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones 3:22. La misericordia de Dios es su compasión hacia los que están en miseria o necesidad, especialmente hacia los que merecen un castigo. Implica entrañas de compasión el término misericordia. Viene desde adentro. Así como Dios tuvo compasión de nosotros, estamos llamados a mostrar misericordia a otros también. Especialmente a los necesitados, los quebrantados, los que han caído. No podemos nosotros ser soberbios y no ayudar o no tener misericordia por alguien que quizás está pasando o pasó lo mismo que nosotros. Cuando vemos un hermano que está constantemente pecando, ¿verdad? A veces nosotros, en vez de tener misericordia del hermano y guiarlo y exhortarlo con amor y guiarlo por el camino correcto, en vez de tener misericordia aplicamos nosotros nuestro pensamiento justo quizás y lo condenamos y pensamos que eso es lo que merece el hermano, cuando en realidad el Señor nos llama a tener misericordia unos con otros. De hecho, Él tiene misericordia todo el tiempo con nosotros. Él tiene misericordia en todo momento. Se renuevan día a día, dice su palabra. La gracia de Dios es otro atributo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es el favor inmerecido que Dios da a los pecadores culpables. No es una recompensa, sino un regalo soberano. Es un don, un regalo, un favor inmerecido. La salvación es por gracia sola.
Esta verdad elimina el orgullo y produce humildad y gratitud. Nosotros como receptores de gracia debemos ser personas que dan gracia a otros también. Debemos ser también personas agradecidas con Dios en todo momento. Y aquí entramos a un atributo que quisiera tomar un poquito más de tiempo, que tiene que ver con la justicia de Dios. En Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La justicia de Dios es la perfección de su carácter, por la cual Él actúa conforme a la norma de su propia santidad, recompensando el bien y castigando el mal sin parcialidad ni error. Aquí me quiero detener un poco para explicar bien este atributo y lo que enseña. ¿Qué significa que Dios es justo? Cuando decimos que Dios es justo, no estamos diciendo simplemente que se ajusta a una ley externa o que hay un código moral superior al cual Dios debe sujetarse. No, eso sería incorrecto. En la Biblia la justicia no está por encima de Dios, sino que procede del mismo. La justicia está arraigada en su esencia. Él es justo. La justicia no es una regla externa de Dios. Dios no está sujeto a una norma que lo obligue desde fuera, sino que Él es la norma. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros, por ejemplo, actuamos en justicia porque hay una norma que nos dice cómo actuar. Leyes, ¿verdad? Las cuales, si no cumplimos, de hecho, ¿a dónde vamos cuando no las cumplimos? No, pero ¿cómo se llama? Antes de ir a la cárcel, vamos a un juicio, a la justicia, ¿verdad? Porque hay una norma que rige ciertas cosas. Dios, no existe una norma fuera de Él, sino que Él es la norma de justicia. Esto se vincula con la idea de la rectitud. Es decir, que todo lo que Dios hace es moralmente perfecto. Y acá hacemos una distinción teológica entre la justicia interna de Dios y la justicia externa de Dios. Hacemos esta distinción importante porque cuando hablamos de justicia interna, hablamos de esta justicia inherente al ser de Dios. Su carácter es completamente recto, sin corrupción. Y cuando hablamos de esta justicia externa de Dios, son las acciones que Dios hace hacia afuera. La creación, el juicio, la salvación, por ejemplo, que siempre está en perfecta concordancia con su carácter. Esto significa que Dios siempre actúa conforme a quien Él es. Él no puede hacer nada injusto, porque no hay corrupción en su interior. ¿Cómo entonces se relaciona? Y aquí es donde, ¿por qué quiero tomarme acá? Porque cuando hablamos de justicia, inmediatamente, no sé si le pasa a ustedes, pero yo cuando estaba estudiando esto, cuando empecé a estudiar la justicia de Dios, me di cuenta que existía un otro atributo que lo nombramos hace poquito, que era la misericordia de Dios. Y la gracia, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que a veces mal entendemos y pensamos que cuando Dios actúa con misericordia y con justicia, Dios está siendo injusto en cierta forma. O hay un pensamiento por lo menos que surge cuando vemos que a una persona Dios aplica una justicia y a otra persona le aplica misericordia. Y nuestro ser humano, nuestro ser, al ver eso, piensa y dice que es injusto. ¿Por qué no le aplica misericordia a los dos? ¿Verdad? Y aquí es donde vamos a hablar un poquito en estos términos y quiero hacer un dibujito para que se comprenda. Vamos a hacer un círculo en donde va a estar aquí lo que llamamos como justicia. La justicia de Dios, ¿ya? Y todo lo que está fuera de la justicia de Dios, ¿cómo lo podríamos llamar? No justicia.
Porque esto es justicia y lo de afuera sería no justicia. Y de lo que está fuera de la justicia de Dios existe este término que llamamos misericordia. Porque ¿qué es la misericordia? Es no justicia. Porque, de hecho, cuando usted ora, por ejemplo, ¿usted qué le pide a Dios? ¿Misericordia o justicia? Porque si le pidiéramos justicia, pereceríamos todos, po. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y si Dios aplica justicia, o sea, hace lo que tiene que hacer, moriríamos todos. Entonces, afuera de este círculo es la no justicia. Y en la no justicia está entonces esto que conocemos como misericordia. Misericordia, está en griego. Y la gracia también, ¿ya? Gracia. Y acá, en otro, y aparte también en donde no justicia, ¿qué es no justicia? ¿Ustedes también lo dijeron? La injusticia es no justicia, ¿verdad? Porque es algo que no es justo. Entonces, no, o sea, injusticia. Injusticia. Cuando vemos a Dios, Dios, por ejemplo, ¿está obligado a hacer justicia? Sí. Dijimos, Dios no puede hacer nada que Él mismo de Él mismo no salga. Entonces, en cuanto a la justicia, ¿es obligatoria? Sí es obligatoria. Dios debe actuar con justicia porque es su carácter. En cuanto a la injusticia, no es obligatoria porque Dios nunca es injusto. En cuanto a su misericordia y gracia, no es obligatoria porque la gracia y la misericordia es voluntaria y libre. ¿Qué significa esto? La injusticia es maldad. Es lo opuesto a la rectitud. Eso quiere decir que Dios nunca, jamás puede ser injusto. Si usted ve que Dios actúa de una forma con un hermano y usted le está pidiendo tanto tiempo a Dios que actúe de esa forma como ha actuado con su hermano y no lo hace con usted, ni se le ocurra pensar que es injusto Dios. Él actúa siempre con justicia. La misericordia y la gracia son no justicia, pero tampoco son injusticia. Están fuera del ámbito de justicia, pero no son malas, como la injusticia. Entonces Dios nunca está obligado a mostrar misericordia o gracia. Si Él da gracia, es por pura bondad. Si no la da, no es injusto, porque nadie tiene derecho a la misericordia y a la gracia. Eso es, por definición, gracia y misericordia. Dijimos, un regalo inmerecido, una compasión entrañable desde dentro. Entonces, no hay obligación de aplicar gracia y misericordia. En el momento, entonces, en que pensamos que Dios nos debe misericordia o nos debe gracia, ya no estamos hablando ni de misericordia ni de gracia. Estaríamos hablando de justicia. ¿Qué nos debe Dios a nosotros? Justicia. Entonces, la misericordia y la gracia están fuera de este círculo de justicia, pero la injusticia también está fuera y esa sí es pecado. Entonces, ¿por qué es importante esta distinción? Porque cuando hablamos de doctrinas difíciles,
como por ejemplo la elección divina. Mucha gente piensa, no es justo Dios que no salga a todo el mundo, por ejemplo. Pero si Dios diera justicia a todos, todos pereceríamos. El hecho que algunos reciban gracia no es injusticia, es gracia libre, misericordia soberana. A unos Dios les da justicia, lo que merecen. A otros les da gracia, salvación inmerecida, pero a nadie le da injusticia. Por eso cuando Pablo habla con respecto a la elección, él hace una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿es injusto Dios? Y responde, no. No hay injusticia en Dios. Esto se conecta con nosotros porque nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. No porque pecamos somos pecadores. Dios, por medio del Espíritu Santo, cambia nuestro interior para que comencemos a vivir justamente. Así como la justicia externa de Dios fluye de su carácter interno, en nosotros también debe pasar lo mismo. Dios es perfectamente justo porque su ser es justo. Todo lo que hace es conforme a su justicia. Esta justicia externa, todo lo que Él hace es perfecto. ¿Por qué? Porque no puede actuar en contra de su naturaleza, de esa justicia interna, que Él mismo es la norma. La misericordia y la gracia son libres. Dios no está obligado a darla, pero sí es glorificado cuando lo hace. Nosotros somos criaturas hechas a su imagen, entonces somos llamados a reflejar su justicia en nuestras vidas. Esto, como les decía, es vital para poder entender otros temas que vamos a hablar más adelante. La doctrina, por ejemplo, de la reprobación, el castigo eterno de Dios, la elección soberana, la salvación, son temas que tocan esto, misericordia, gracia, justicia. Y es importante que nosotros entendamos esta distinción, porque si no entendemos, lo primero que nosotros se nos viene a la mente y pensamos como seres humanos, y es malo ese pensamiento, si usted lo piensa, sáqueselo de su cabeza, es que merecemos misericordia y gracia. Es que como que vemos que hay gente que se pierde y hay gente que se salva y decimos, Dios, ¿por qué es así? Y creemos que Dios merece, o sea, de Dios, nosotros al final decimos, te falta misericordia, Dios. Y el mundo a veces piensa así. Y piensa que Dios es malo, porque algunos se mueren, otros no. Hermanos, todo lo que Dios hace es perfecto. Si para nosotros lo vemos de una forma quizás errónea, los que están equivocados somos nosotros, no es Dios. Si nosotros pensamos que a Dios le falta misericordia, Dios dejaría de ser Dios. Si pensamos que a Dios le falta gracia, Dios dejaría de ser Dios. O si pensamos por el otro extremo también, no, que nos condena a todos nomás y nos vayamos todos a donde merecemos. Si Dios aplica su justicia en su totalidad, pasaría por alto también su misericordia. Por eso no es esto partes de Dios, sino que es todo. Nosotros lo separamos para comprenderlo. Pero incluso en un análisis final, bien, desde la perspectiva de Dios, su justicia, su misericordia es justa, su gracia es justa, su justicia tiene misericordia, y porque no podemos nosotros separarlo. Pero lo entendemos de esta forma. La justicia de Dios nos llama entonces a vivir en integridad, temerle con reverencia y confiar en que Él juzgará justamente. También nos prepara para aceptar con humildad que Dios es soberano en cómo distribuye su gracia, sin que nadie pueda acusarlo de ser un Dios injusto.
Y ahora pasamos a otro atributo que tiene que ver con la verdad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, dice Números 23:19. Dios es absolutamente veraz, fiel, coherente consigo mismo. Todo lo que dice, hace y promete es verdadero. Él es la fuente de toda verdad. No hay mentira en Él, no hay engaño en Él. Todo lo que Él dice es verdad. Entonces, podemos nosotros confiar plenamente en su palabra. Estamos llamados a reflejar su verdad con integridad, hermanos míos. Evitando la mentira, el engaño, la hipocresía. Nuestro llamado, ¿cómo imitamos esta verdad? Es viviendo justamente, es viviendo en verdad, es no viviendo en engaño, en hipocresía. La sabiduría de Dios es otro atributo. Dice Romanos 11:33, oh profundidades en la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La sabiduría de Dios es su perfecta capacidad para usar el conocimiento con propósitos justos y buenos. No solo sabe todas las cosas, sino que sabe cómo usarlas para su gloria. Él es sabio en su totalidad. Debemos buscar nosotros la sabiduría de Dios en oración y en su palabra. Ser sabios es vivir conforme a su voluntad. No solo acumular conocimiento. Es temer a Jehová, dice su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Otro atributo, y es un atributo que a mí me encanta porque Dios tiene mucho de eso conmigo, es la paciencia de Dios. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, dice 2 de Pedro 3:9. Dios es lento para la ira, soportando gran longanimidad el pecado, con gran longanimidad el pecado del hombre, antes de ejecutar su juicio, dando tiempo al arrepentimiento. Eso no muestra nada más que su paciencia. Y acá, como digo, la unimos con su misericordia. Como se dan cuenta, no podemos nosotros separarlo. Nosotros lo separamos para entendimiento, pero esto es así. Estamos llamados nosotros a ser pacientes con los demás, a soportarnos con amor, a esperar con esperanza y a no desesperar en medio del sufrimiento. Nuestra paciencia correcta solo se puede lograr por medio del Espíritu Santo. Si usted es alguien impaciente, hermano, pídale paciencia a Dios. ¿Y sabe cómo le va a dar paciencia a Dios? En momentos que necesite paciencia. A veces uno pide cosas y después no le gusta cómo Dios actúa en nosotros. La fidelidad de Dios. Este es el último que veremos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. La fidelidad de Dios es su firmeza inquebrantable para cumplir todas sus promesas. Guarda sus pactos y ser constante en su carácter y palabra. Dios es siempre confiable, no cambia, no falla, no olvida, no se retracta. Esto es importante para nosotros porque aquí podemos estar confiados de que lo que Él promete lo va a cumplir. Amén. La fidelidad de Dios es un consuelo en la prueba y una roca firme en la incertidumbre. Nos da seguridad en la salvación, certeza en las promesas y confianza para vivir obedeciendo su palabra. Como creyentes debemos reflejar esta fidelidad en nuestras relaciones, compromisos y testimonios cristianos. Usted no le puede ser infiel a su esposa y viceversa. Usted no le puede ser infiel a su amigo si hizo alguna promesa. Lamentablemente, nosotros sí cometemos errores y a veces somos infieles a nuestra palabra. Prometemos algo y fallamos. Decimos que vamos a llegar a la hora y siempre llegamos tarde. Decimos que nos vamos a levantar más temprano y nos terminamos levantando tarde. Que vamos a comer mejor y comemos mal. Que vamos a leer la Biblia y no la leemos. Somos infieles, pero la fidelidad de Dios se puede trabajar porque tenemos al Espíritu Santo. Él nunca nos va a fallar, hermanos. Si usted quiere saber todas las cosas que Él ha prometido, lea la Biblia.
y un montón de promesas de parte de Dios, promesas que ya se cumplieron. Su hijo fue una promesa, su muerte en la cruz fue una promesa, y lo prometió cuando apenas el hombre falló. Apenas el hombre falló, él prometió y dijo que la simiente de la mujer iba a pisotear la cabeza de la serpiente, y así lo hizo. Él no falla, hermanos. Por eso, usted puede estar seguro que si es hijo, Él no lo va a dejar. Que si hay promesas para nuestras vidas, las va a cumplir. Que Él va a venir, Él va a venir. Aunque algunos dudan de eso, no dude usted. Él viene. Y Él viene por su pueblo. Se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, dice 1 Corintios 4:2. Entonces, los atributos comunicables de Dios son aquellas perfecciones de su ser, aunque infinitamente perfectas en Él, pueden reflejarse en sus criaturas racionales, especialmente en aquellos que han sido redimidos por Cristo y están siendo conformados a su imagen. Aunque Dios es simple e indivisible, que dijimos, distinguimos estos atributos para comprender mejor cómo se revela y cómo debemos vivir nosotros como hijos. Somos transformados para reflejar a nuestro Dios. Al llegar ya al final de este estudio sobre los atributos comunicables de Dios, debemos recordar que esto no ha sido simplemente un ejercicio teológico o intelectual. Hemos estado contemplando las glorias del carácter de nuestro Creador y aprendiendo cómo Él desea reflejar esa gloria en nosotros. El llamado a ser imitadores de Dios como hijos amados que vimos en Efesios 5 no es una carga imposible, ni un ideal abstracto o algo utópico que no se pueda hacer. Es una realidad progresiva y transformadora, obrada por el Espíritu Santo en nosotros, centrada en Cristo Jesús y garantizada por la gracia del Padre. Y todo lo que Dios es, lo vemos revelado perfectamente en su Hijo. La imagen perfecta del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Cristo no solo nos salvó, sino que también es nuestro modelo de vida. Él vivió los atributos comunicables perfectamente. Y ahora, por medio de su Espíritu, nos capacita para vivir como Él vivió. El Espíritu Santo es quien forma a Cristo en nosotros, hermanos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. La vida cristiana no es autoesfuerzo, sino cooperación con el Espíritu. A medida de que caminamos en obediencia, oración y comunión con Dios, el carácter de Cristo, es decir, los atributos comunicables de Dios, se forman en nosotros. ¿Y para qué? Para reflejar la imagen gloriosa de Dios. Desde la creación, el ser humano fue llamado a reflejar a Dios. El pecado lamentablemente distorsionó esa imagen, pero en Cristo estamos siendo restaurados. Y en la glorificación final, hermanos, seremos como Él, sin pecado, reflejando plenamente su gloria. No seremos dioses, pero seremos seres glorificados. Seremos semejante a Él, dice 1 Juan 3:2. Seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y aquí una comparación entre cómo Cristo reflejó estos atributos y cómo los reflejamos nosotros. El amor, Él dio su vida por nosotros. Nosotros lo reflejamos amando a otros sacrificialmente. En cuanto a su bondad, Cristo sanó, perdonó, bendijo incluso a sus enemigos. Nosotros haciendo el bien sin esperar recompensa. Cristo hizo misericordia porque no condenó al culpable, sino que lo perdonó. Nosotros, siendo compasivos con los caídos, también aplicamos misericordia. La gracia, Él se ofreció en salvación inmerecida por nosotros. Nosotros, cuando perdonamos
y damos sin exigir mérito. También aplicamos gracia. La justicia, Cristo sufrió el castigo justo por nuestros pecados, hermanos. ¿Se recuerdan que Dios no puede hacer injusticia? Y alguien debía pagar lo que nosotros merecíamos. Si bien Él aplica misericordia para que no la paguemos nosotros, pero Dios no puede hacer vista gorda del pecado. Él no esconde la basura debajo de la alfombra como lo hacemos nosotros. Él no se tapa los ojos y dice, no veo nada. Él debe aplicar su justicia. ¿Y en quién la aplicó? En Cristo. Él sufrió el castigo justo por nosotros. Él fue el injusto por los injustos. Y nosotros, ¿cómo reflejamos la justicia? Viviendo rectamente y juzgando con equidad. La verdad, Jesús, siempre habló conforme al Padre. Y nosotros, cuando vivimos en integridad y en verdad. En Cristo, la sabiduría actuó con discernimiento perfecto. Siempre sabía qué hacer, cómo hacerlo. Nosotros, cuando buscamos la voluntad de Dios. La paciencia, Cristo soportó a sus discípulos, a sus enemigos y el sufrimiento. Nosotros, cuando perseveramos en pruebas y con otros también. Y la fidelidad, Cristo cumplió la voluntad del Padre hasta en la cruz. Y nosotros la cumplimos o somos fieles siendo constantes en la fe y en el deber. Entonces, hermanos, los atributos comunicables sí podemos nosotros cumplirlo. Imperfectamente, pero podemos hacerlo. Y lo podemos hacer porque existe el Espíritu Santo en nosotros. Si usted es regenerado, es hijo de Dios y es nacido de nuevo, tenga plena confianza que usted puede actuar en amor, bondad, misericordia, gracia, justicia, verdad, sabiduría, paciencia y fidelidad. Imperfectamente, repito, pero lo puede hacer.